Ganó Estados Unidos en su debut en Copa América y nos demostró dos cosas. Por un lado, que es una selección interesante, con buenos nombres y que puede fluir bien en un juego ofensivo muy peligroso. Y por otro, que Bolivia tiene poco que decir en esta competencia, siendo una selección que desde el primer minuto del partido ya estaba cayendo y de que nunca pudo tomar iniciativa ni tampoco causar demasiado peligro. Así que vimos uno de los partidos más disparejos desde que empezó la Eurocopa y en estos pocos partidos de Copa América. Sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Estados Unidos 2, Bolivia 0, que veremos si podemos sacar algo positivo de esa selección, pero que realmente va a ser complicado. Si yo ahora te pregunto, ¿por qué Estados Unidos le debería ganar a Bolivia? O hasta te pregunto, ¿por qué Estados Unidos puede llegar a ser un candidato a hacer cosas interesantes en esta copa? La respuesta seguramente venga del lado de, porque tiene un muy buen equipo. Y no sería una mala respuesta, al contrario, sería una respuesta bastante atinada. Vemos jugadores como Pulisic, como Reina, como McKennie, como Musa, como Adams, entre muchos otros, y que justamente en este caso contra Bolivia hacía mucho la diferencia. Y no quiero caer en la típica de decir, bueno, ganó porque tiene mejor equipo, pero en algunas situaciones puntuales se podía ver como, por ejemplo, a la hora de gambetear, la primera del partido, estando todos frescos, Wea encara y simplemente llevando la pelota hacia adelante, lo supera en velocidad al lateral de manera total. No hay manera de que lo alcance desde ningún punto de vista y le saca metros de distancia. En el mediocampo, cuando por ejemplo Adams intentaba gambetear, que no lo hizo tanto pero lo hizo una vez, cuando Reina lo hacía, también lo hizo varias veces, cuando Pulisic lo hacía un poco más adelantado en transiciones, siempre superaban a sus rivales como si no hubiese recursos suficientes a nivel defensivo para poder frenarlos, ya sea porque no son suficientemente capaces a nivel técnico o a nivel toma de decisiones en ese momento, o si no fueran capaces por un tema físico de que no son suficientemente rápidos, no son suficientemente fuertes. Y también el aspecto quizás más importante para Bolivia, el tema colectivo. Porque cuántas veces hemos visto selecciones que no tienen tan buenos jugadores, pero casi todo como equipos se potencian y hacen que esa diferencia se achique. En este caso fue al contrario, yo hasta pienso que la diferencia se agrandó de lo que yo me esperaba. En el primer minuto ya Estados Unidos ya había tenido dos jugadas claras. Un muy buen centro, que esa jugada que acabo de mencionar que desborda Wea. Otra jugada que mete una pelota en el lateral Scali y casi le queda a Balogun. Y que hubiese sido gol de no ser porque controla un poco mal. Y después el gol, que es un tiro de esquina que nadie lo marca a Pulisic. O sea, lo marcan desde muy lejos, siendo de que era obvio que una de las alternativas era el remate. Y evidentemente remató y la clavó al ángulo. Pero es como si no tuvieran en cuenta la jerarquía de su rival y lo marcasen sin intensidad cuando recién empezaba el partido. Yo entiendo que, bueno, hay miedo a hacer penal, hay miedo a que si te presiono demasiado vos hagas un pase y me dejes mal parado, pero a la larga la prioridad es que no le pegue Pulisic. Y así, en el primer minuto, Bolivia ya mostraba todas sus debilidades, tanto en la marca, tanto en lo físico, tanto en lo individual. El pase filtrado de Scali en el minuto 40 es un pase que en realidad es un tiro, es medio raro, pero la defensa le pasa todo por al lado. Varios jugadores no la pueden frenar. Hay un mal posicionamiento general y una disposición que favorecía todo el tiempo que Estados Unidos se luzca. Y guarda, no fue un partido perfecto de Estados Unidos. Yo considero que también, al arrancar ganando tan rápido, no hubo tensión competitiva nunca. Entonces, yo creo que la selección local, no sé si en algún momento del partido jugó realmente en serio. No lo digo de manera peyorativa para los bolivianos o como chicaneando, no quiero decir eso en absoluto. Solo digo de que hay momentos en los que da la sensación de que no están atacando con todo su potencial. Y también en las salidas, quizás tiraban mucho pelotazo buscando al delantero cuando podrían salir jugando. Pero no se esforzaban demasiado porque realmente Bolivia era tanto débil como inofensivo. Y para mí son las dos peores palabras que le puedes aplicar a un equipo. Débil, no poder hacer daño, e inofensivo, que te hagan mucho daño cuando ataquen. Realmente los movimientos de Estados Unidos fueron muy interesantes. McKennie me sorprendió desbordando pero de maneras extrañas. Por ejemplo, desbordando por izquierda cuando muchas veces partía desde la derecha, tirando diagonales muy largas, mostrándose siempre presente ahí en el mediocampo, cerca de Justiniano, que el pobrecito estaba muy solo en la defensa del medio, y lo sobrepasaron todo el tiempo. Un Pulisic que cada vez que la tocaba demostraba su talento, aunque tuvo menos contacto que otros. Adams en el medio destruyendo la pelota, buenos pases largos. Rim como central, cambiando de frente, siendo interesante. Robinson recuperando alto, avanzando, combinándose con Pulisic. Estoy mencionando casi todos los jugadores de Estados Unidos y que pudieron desbordar, combinarse o participar en la parte colectiva del equipo. No mencioné a Reina, que recibió un montón de faltas en mitad de cancha porque no lo podían frenar cuando intentaba gambetear.
No estoy mencionando mucho a Balogun, que se desmarcó bien, que metió un gol. Realmente Estados Unidos fue muy superior. El segundo gol, que ya mencionamos el primero, mencionamos el otro que falta, fue una jugada más de transición en la de que Estados Unidos logra manejar bien los tiempos de la jugada. Le queda a Pulisic, que finalmente se la pasa para Balogun, que sin demasiada marca intensa tiene tiempo para moverse un poquito, acomodarse y rematar. La realidad es que el mejor jugador de Bolivia fue Vizcarra, que es su arquero, que tapó un montón de pelotas y me parece importante. Más allá de que en esta copa no importa si quedas tercero o si quedas cuarto, o sea, te quedas eliminado igual, no perder por goleada es algo que te sirve para no estar anímicamente tan bajo en el próximo partido. Estados Unidos no es que todo el tiempo atacaba y todo el tiempo lo desbordaba. El primer tiempo fue un poco más parejo. La sensación que me dio es que Bolivia estaba más en partido, tenía la pelota, intentaba salir jugando. Y Estados Unidos, cuando la tenía, tuvo muchas jugadas en las que intentaba salir desde atrás. Y por ejemplo, pase largo malo de Richards, algún pelota dividida que la ganaba el defensor boliviano. Principalmente Akin me pareció el mejor, tuvo varias intervenciones interesantes. Bolivia anticipándose de cabeza a esos tiros. Tuvo un tramo en el que después del 1-0 y antes del 2-0 estaba un poco más disputado. Tengamos en cuenta que el 2-0 llega hasta el final, entonces como que Estados Unidos no se soltó del todo hasta el 2-0. Ya a partir del 2-0, que básicamente fue todo el segundo tiempo, ya no voy a hablar mucho de esa parte porque siento que es minutos basura, ¿no? Es vocabulario NBA, ¿no? Cuando en el básquet ya hay una diferencia de 20 o más puntos y faltan un cuarto, que entran los suplentes, que juegan sin competitividad, exactamente eso. Un partido en el que, ok, Bolivia metió sus cambios, pero así todo, fíjense esto, tuvo estadísticamente más expected goals Estados Unidos en el segundo tiempo que en el primero, por ejemplo. O sea, que estuvo mejor Estados Unidos en cuanto a la creatividad en el segundo que en el primero. Tuvo más tiros en el segundo que en el primero. Tuvo más big chances generadas según SoftScore en el segundo que en el primero. Y Bolivia no pudo tampoco aprovechar ese partido más abierto como para poder tener ocasiones propias. La realidad es que todos los tiros de Bolivia fueron dos que fueron desde la parte izquierda, desde afuera del área, súper lejos, que fueron pelotas paradas. Y después hubo 4 más, y ahí se agotan los tiros aproximadamente, capaz que fueron 3 y 5, pero fueron ahí aproximadamente, desde súper lejos, o sea, a metros del área. O sea que no tuvo ningún remate desde dentro del área y ningún remate desde el borde del área. Y luego lo que puedo hacer es tirar centros, que obviamente entran al área, pero a ver, tampoco es un mérito tirar un centro. La realidad es que fueron centros que no fueron nada peligrosos. Bolivia por momentos estaba con 3 defensores centrales, Justiniano arriba, los mediocampistas y después 4 arriba de todo. Los 2 nueves y los carrileros que estaban siempre muy adelantados. No había conexión, no había un jugador que esté en esa zona intermedia donde estaba Adams en Estados Unidos, donde estaba McKennie. Y entonces los bolivianos la tenían en la salida, que tuvieron un montón de salidas. Y bueno, ¿qué iban a hacer? No había nadie para pasársela. A veces, me parece que el mejor del partido fue Saucedo, que retrocedió un poco, que tuvo alguna conducción, algún cambio de frente interesante. Pero la realidad es que sacando a Saucedo y quizás alguna pincelada de Villamil, casi todo lo que más destacó en mi caso de mis anotaciones fue una pérdida que hizo, no encontraba cohesión. Por ejemplo, no me parece que Medina o Fernández hayan sido extremos o carrileros que hayan tenido un mal desempeño. Sacando lo defensivo, ¿no? Que damos por hecho que ya no defendieron bien. En lo ofensivo, tenían participación, te intentaban combinar con, por ejemplo, Manacho o con Miranda, cada uno por su respectivo lado. Ellos pivoteaban, pero no podían combinarse, por un lado porque Estados Unidos no defendió mal, hay que decirlo. Estados Unidos, por donde atacaba Bolivia, acumulaba gente y recuperaba la pelota. Y muchas recuperaciones eran o justamente a través de la presión y hacer que el rival se equivoque, o inclusive la tenía el boliviano y se la estirpaba a un estadounidense. O sea, recuperación pura. Estas son las peores, porque quiere decirte que no tuviste ni siquiera el tiempo para soltar la pelota antes de que te la quiten. Obviamente, muchas de esas jugadas de quite terminan en contraataques o mínimamente en jugadas que puedan ser aproximaciones de gol. Bolivia, yo conté las salidas que tuvo en todo el primer tiempo, aproximadamente dentro de lo que tiene que ver con los saques de arco, o pelotas que se recuperan y que tienen cierta libertad, no estoy contando cualquier pelota que tiene Bolivia, 10 veces mala salida. Yo conté una sola que me gustó un poco, que fue una salida por izquierda, que tenían un pase largo, y casi todo, al final, corre en velocidad Fernández, y se la manda al lateral, el lateral estadounidense, que fue Scali. La única jugada que considero que salieron bien en todo el partido. El segundo tiempo quizás momentos podemos haber salido no tan mal, pero ya era un partido diferente, yo te lo digo. Partido sin competitividad, en Estados Unidos estaba para meter el tercer o el cuarto gol antes que el primero de Bolivia. Entonces, la mayoría de veces era
Salgo jugando, toco la pelota con los centrales, el central la revienta, la perdemos. La central la revienta, la perdemos. A una vez la reventaba, había un jugador que cabeceaba de Bolivia, había una segunda pelota y finalmente la recuperaba de nuevo Estados Unidos. O sea que es lo mismo, no eran jugadas que permitieran que Bolivia tenga la pelota. O sea, no presionó a Estados Unidos en la salida. A veces tenían esas pérdidas estando en mitad de cancha. O sea, estando en mitad de cancha, Bolivia, pese a que el rival le dejaba jugar, entre comillas, o sea, le tapaba los receptores, pero no es que le presionaba al central. Alguna vez lo habrá hecho, pero no fue la mayoría. Y así todo Bolivia no podía. No tenía la capacidad. Y encima que los centrales no son especialistas en pasar largo, no era un equipo que pueda hacer nada. Cuando tenía la pelota la perdía. Y cuando la tenía Estados Unidos, algunas veces demostró una recuperación interesante de los mediocampistas, de los centrales, pero como mucho recuperó una pelota. Nada más, ni siquiera poder contraatacar. De hecho, Bolivia no tuvo ocasiones de gol casi. O sea, realmente fue un partido muy malo. Y es algo que muchos pueden decir, bueno, pero es esperable, pero bueno, la realidad es que sí, fue muy malo. Cosas positivas que puedo destacar: Saucedo en mitad de cancha, sus intenciones, sus movimientos. Los extremos, algún cambio de frente, alguna jugada que pudieron recuperar al intento de gambeta del lateral rival un poco alto, más que nada el caso de Fernández, que me gustó más. Alguna acción defensiva propia del carrilero, ¿no? Reitero, pero en este caso del lado de Medina. Miranda, que intentó pivotear, que tuvo algún regate, se esforzó un poco, pero la verdad es que son jugadas mínimas. Y no mucho más. Realmente fue un equipo que no pudo gravitar en casi ninguna zona de la cancha. Bueno, Vizcarra, que tapó un montón. Hubo dos ocasiones en el primer tiempo, durante el 1-0, que presionaron la salida de Estados Unidos y que al menos Estados Unidos la perdió en la salida, reventándola. Y que bueno, vos decís, bueno, aunque sea lo presionaron bastante bien y provocaron un error. Pero tampoco fue tan grave, porque en Estados Unidos no es que se cayó en ese juego de intentar salir jugando y cometer un error, sino que la reventaba y ya está. Bueno, me presionás, la reviento y que sea lo que Dios quiera. Total, cuando la tenés vos no haces nada. No quiero ser demasiado duro, pero la realidad es que fue un partido de peor nivel que vi hasta ahora. Y digo, en cuanto a los diferentes equipos que participaron tanto de la Euro, que claro que ni hablar, creo que salvo el partido de Escocia contra Alemania, que estamos hablando de Alemania, ninguno fue tan disparejo como este, más allá de que hay partidos que hubo goleadas. Este no fue goleada de casualidad, pero no pasa por el tema de que le meta mucho gol a Estados Unidos. Pasa porque tuvo muchas ocasiones de gol y porque Bolivia no tuvo ninguna, o no tuvo casi nada, y tuvo la pelota, pero no sabía qué hacer. Eso es lo llamativo, de que no podía aprovechar los recursos que les ofrecía el partido. En cambio, Estados Unidos, como ya dijimos, se combinaba, triangulaba, tenía movimientos, tenía gambeta, tenía desborde, tenía pelota parada, tenía salida. Los centrales participaban del juego, los laterales participaban del juego, se proyectaban, se combinaban con sus extremos. A ver, es bastante simple lo que es Estados Unidos. Es un partido que se le hizo fácil. No podemos hablar de Estados Unidos todavía porque es un rival que le ofreció tan poca resistencia que me parece que, ok, fue un buen partido, sí, me pueden haber goleado, sí, jugaron bien, obvio que sí. Pero a ver, ¿qué importa? El tema es que hay que ver cómo juega contra Uruguay, realmente, ¿no? Este partido no me da ninguna sensación positiva. Así todo, como siempre digo, hay que valorar los buenos rendimientos. O sea, no podemos subestimar a Estados Unidos y decir, bueno, es Bolivia, porque no importa que sea Bolivia, el nombre no es lo importante, ¿no? Digamos, no podemos subestimar a Estados Unidos diciendo que su rival jugó mal. Porque hay que saber hacerle un partido dominante y constantemente dominante a un rival que juega mal. Hay equipos que cuando un rival juega mal no logran superarlo por tanta diferencia. Estados Unidos lo hizo. Ahora, una cosa es decir que no vamos a valorar lo que es Estados Unidos, que sí lo vamos a valorar, pero otra muy distinta es decir, bueno, Estados Unidos va a jugar así contra Uruguay, contra Brasil, contra Colombia, contra Paraguay. Yo creo que no. Yo creo que posiblemente tenga sus destellos, pero que no lo pueda hacer del todo. Como ya digo, el segundo tiempo no voy a ganar nada, porque creo que es una pérdida de tiempo, no tiene mucho sentido. Y quiero ver si me olvidé alguna anotación que sea interesante. De los bolivianos ya dije la mayoría de cosas, pero capaz que de alguno de los estadounidenses. No, bueno, sí, ya lo dije al principio, pero me gustaría destacar una vez más. No fue un partido perfecto, precisamente el primer tiempo hubo muchas pérdidas en pelotas de diferente estilo. Incluso alguna pérdida un poco más grave. La realidad es que si hubo pérdidas, no sé, intentando gambetear o pérdidas en algunos pases que estaban más cerca de su propio arco, la realidad es que son jugadas que me dan mucha pena porque sí fueron pérdidas graves. Inclusive yo anoté varias, anoté de McKennie, de Adams, de Reina. Pérdidas, no hablo de cualquier pelota que intentás hacer un pase y sale mal. Me refiero a pérdidas en las que vos haces un pase muy mal y que por culpa de tu ejecución la pelota cambia de posesión. Eso llamamos pérdida. O sea, tanto Reina como Adams, como McKennie, como los centrales tuvieron jugadas en las de que intentando gambetear, intentando cambiar de frente, intentando hacer un pase largo, la perdieron. Y que capaz en otro partido, contra un rival que te aprovecha mejor esos errores,
puede ser que termines perdiendo o termines marcando un gol. La realidad es que Bolivia incluso hay jugadas en las que da la sensación de que tenía para contraatacar y la desperdiciaba. Conducían mal, le pegaban mal, se apuraban, tardaban tiempo. Hay una jugada que Saucedo tiene una gambeta y conduce hacia adelante y hace un rodeo y como que empieza a armarse una jugada un poco dinámica y se la pasa a Villamil, si no me equivoco. Y Villamil se queda quieto y la retrocede para atrás. Y después Justiniano creo que la vuelve a retroceder para atrás y le queda a los centrales de nuevo. Yo estaba pensando como, ¿cómo puede ser? O sea, una jugada que pintaba que podía tener un poco de velocidad porque habían superado, si no me equivoco, a Reina o a Adams en gambeta, la desaprovecharon. Le bajaban ellos mismos el ritmo a sus oportunidades. Yo considero que se puede potenciar las bandas. Me parece que a priori no como una... No soy más que el técnico, yo no soy más que el técnico de Bolivia, pero la sensación que me dio es que jugar con doble de 9 con la falta de mediocampistas y de jugadores en zonas importantes de creación que tuviste, a veces del todo útil. Quizás es mejor tener otro mediocampista más o otro jugador que pueda tener más movilidad. Y las espaldas de Fernández fueron letales. Estados Unidos con cambios de frente simples asistía a Wea facilísimo. O sea, ambos equipos hicieron algo que es lo de pasar la pelota al lateral o al extremo que corre en velocidad hacia el córner. Eso hicieron los dos equipos. La diferencia de Estados Unidos tenía mejores centrales para hacerlo, o mediocampistas para hacerlo, por tanto el pase era más preciso, tenía mejores controles en el que recibía, y encima Estados Unidos, al que estaba a punto de recibir, lo presionaba desde muy cerca, haciendo que con que sea se vaya al lateral, pero no le daba controle. En cambio, lo de Bolivia daba la impresión de que se le pasaba por arriba de la cabeza y no llegaban nunca a poder interpretar bien la jugada y poder frenarla. Hay veces que después se resarcían y bloqueaban el centro, y otras veces que no, y que había penetración y que se metían en el área o tiraban centros peligrosos. No voy a hablar mucho de este partido, disculpen si herí sus sentimientos o si fui demasiado duro. Traté de destacar las cosas positivas, pero realmente me cuesta porque considero que fue un partido en el que no pudieron tener destellos realmente consistentes. Ya los dije los que existieron. Quiero decir que creo que puede ser que juegue mejor. No considero que el problema sea los jugadores individualmente, porque creo que sí tienen jugadores buenos, al menos que algunos los conozco por la Libertadores o por algún partido que he visto de equipos bolivianos esta temporada, otros por la propia selección, y sé que tienen talento, que tienen capacidad técnica. La realidad es que lo que vi acá es una falta de colectividad y de interpretación del partido. Y después, evidentemente, sí, algunas falencias técnicas en otras cuestiones que ya mencionamos, más que nada en lo individual. Pero bueno, realmente fue muy malo. Estados Unidos, como ya dije, hay que ver. Es un rival que te ofreció tan poca resistencia que no sé hasta qué punto es un parámetro. Pero la realidad es que jugaron muy bien y que se mostró un equipo muy talentoso, muy fluido y que seguramente clasifique. Hay que ver cómo juega Panamá, que este no lo conozco tanto como lo conocía Bolivia, pero yo conociendo a Bolivia me sorprendió lo mal que jugó. Así que bueno, te hace una idea de que fue un partido que tanto para mí como para muchas personas puede haber sido decepcionante. A nivel tabla de posiciones, no hay mucha influencia. Me parece que Estados Unidos tuvo que haber metido más goles porque pudo haberlo hecho, y a nivel enfrentamiento contra Uruguay por el primer lugar, que es importante, más allá de que no es tan importante como en la otra zona del grupo A y B, es importante, capaz que te evitas a Brasil, que es un rival de mucha jerarquía. Bueno, si hubiese metido 3 o 4 goles que los pudiste haber metido, tenías una ventaja que capaz que Uruguay después lo obligabas a tener ese mismo resultado. Así que bueno, es una pequeña crítica a Estados Unidos, pero bueno, eso. Y Bolivia, lo mismo, ¿no? Perdió por 2 goles, está con vida. Tendría que ganarle a Panamá y ver qué puede hacer contra Uruguay. Y esperar que Estados Unidos... Es que es difícil ya a esta altura, porque si Estados Unidos le gana a Panamá y Uruguay también, ¿cómo tenés que ganarle a Uruguay? O sea, es difícil ya que Uruguay, que Bolivia logre algo. Debería haber empatado este partido y conseguir, bueno, tener cierto buen resultado con los demás y que se le den otros resultados. Pero bueno, ahora la veo como muy milagrosa la clasificación boliviana, si es que se da. Aunque no quiero como decir algo erróneo, pero me imagino que muchos podrán decir, bueno, pero che, ¿cómo se va a clasificar Bolivia en ese grupo? Pero bueno, yo pensé que se podía clasificar, o sea, todos tienen posibilidades. En la Eurocopa nos damos cuenta que hay selecciones que no nos esperábamos y terminan metiéndose. Por la impresión de que Bolivia, por cómo jugó y por los rivales que tiene, va a estar difícil. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo de corazón por haberme dado la oportunidad de, bueno, de gastar tu tiempo en escucharme hablar de fútbol. Si querés suscribirte, te agradecería muchísimo porque estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para llegar a los membresías o a los partners. Mi sueño es vivir de esto, así que si querés formar parte, te agradezco un montón. Y bueno, ya sé, un like o un comentario también me sirve una barbaridad, ya que le da más visibilización al contenido. Más que nada es un comentario opinando sobre el tema, ya sea a favor de lo que estoy diciendo, en contra o neutralmente, decir lo que vos quieras. Pero me encanta que la gente pueda dar su opinión y que haya libertad total. Igual, como ya dije, lo más importante es que te hayas quedado hasta acá y me estés escuchando en este momento. Así que sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que va a ser el del partido de Uruguay seguramente, aunque también nos quedan algunos de la Eurocopa.